Estamos en el domingo 24 después de Pentecostés. En el misal es la misa del domingo quinto después de la Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia. Sufríos unos a otros y perdonaos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vos. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente, con toda sabiduría. Enseñaos y amonestaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantad de corazón a Dios dándole gracias. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo, y mientras dormían los hombres vino cierto enemigo suyo, y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegándose los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tiene cizaña? Contestóles: ¿algún enemigo mío ha hecho esto? Replicaron los criados: ¿Quieres que vayamos a cogerla? No, les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega. Que el tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo guardarlo en mi granero. Quisiera recordar que a mis fieles, sobre todo los que puedan hacer la consagración a la Virgen, que está prevista para el día 12 de diciembre. Si no tienen el texto del libro de San Luis María Griñón de Montfort, pueden oír la grabación que puse en mi canal, con donde está el libro leído. Está leído muy claramente, se puede oír en 4 horas. Yo aconsejo oírlo en un momento en que estén tranquilos para que puedan bien comprender todo eso, que no hacer otra cosa al mismo tiempo, para que realmente les aproveche el libro. Y el día 12, Dios mediante, vamos a comenzar a poner en internet las meditaciones. Procuraremos también dárselas por escrito. Estas meditaciones son las que se hacen todos los días y se hacen de preferencia en la mañana. Puede ser de cuarto de hora, 20 minutos, no son muy largas, y tratar de vivir esa meditación durante el día en preparación al día de la consagración. Entonces, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, son 12 días en los cuales tratamos de vaciarnos de todo el espíritu del mundo, de todos nuestros problemas humanos, y esos 12 días, después es una semana en la cual se medita sobre nuestra persona, nuestros defectos, después sobre la Virgen María, y después sobre el conocimiento de Jesucristo. Entonces, ya al final se hace la consagración. Entonces, aquellos que no están aquí o que no pueden reunirse con nosotros
el día 12 en la villa, delante de la Virgen de Guadalupe, pues puedan hacerlo en su casa tranquilamente, esa consagración. Eso puede traer grandes gracias porque es una consagración bastante generosa en la cual ponemos todo bajo la tutela de la Virgen María. Es algo muy, muy bella esta consagración y yo les animo a hacerla todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio de la parábola de la cizaña y del buen grano, el grano de trigo, y esta parábola es siempre actual, es siempre vigente y se aplica en muchos aspectos de la vida, incluso de nuestra vida cotidiana, pero también en la iglesia, en la historia de la iglesia, en los problemas que vivimos hoy en el mundo. Y es una lección muy clara la que nuestro Señor nos deja y que es bueno tratar de comprenderla porque puede uno equivocarse también en el sentido de la interpretación de la Escritura. Y esta cizaña pues es todo aquello que el demonio ha sembrado en el campo del Señor, en el campo de Dios. Y claro está que Dios todo lo que hizo es bueno, que todas sus obras son buenas, son perfectas, y que esas obras ya comenzando al momento de la creación pues vinieron a ser un poquito desviadas o mucho del fin que Dios les dio. Esa cizaña vino a desviar primero la obra de la creación de Dios, cuando Dios creó el mundo, y después la obra de la redención. Entonces es una nueva caída, una nueva recaída, aquella que ha sucedido después de la venida de Cristo, en el cual hay una nueva caída, que es la caída de la obra de la Iglesia, de la obra de Cristo, cuando el demonio siembra su cizaña nuevamente en la Iglesia, o en los hombres de Iglesia, o en los fieles, etcétera, en la sociedad, para tratar de destruir la obra de nuestro Señor. También se puede ver eso desde un punto de vista personal, individual de cada uno de nosotros, que nosotros vemos que en nuestra persona hay cosas buenas y hay cosas malas, y que queremos hacer la separación. Debemos hacer la separación para poder mejorarnos y saber de qué lado podemos corregir y en qué manera debemos hacerlo. Y ciertamente nuestro Señor dice aquí en esta parábola a sus servidores que dice que ellos quieren ya separar, sacar la cizaña, pero Él les responde que todavía no, porque no sea que arrancando la cizaña se arranque también el trigo. Así que en esta vida no es fácil sacar del todo la cizaña, ¿verdad? A veces hay personas que son un poco entusiastas y que quisieran que de golpe se sacara toda la cizaña, pero no es posible porque nosotros mismos tenemos algo de cizaña en nuestras almas, y si quisiéramos arrancar la cizaña, pues tendríamos que suprimir incluso cosas buenas. Entonces hay que tener paciencia a veces con los pecadores, a veces con las personas difíciles, personas que tienen defectos. Pues hay que tenerles paciencia porque por querer arrancar la cizaña uno puede también destruir el trigo. Entonces esa separación perfecta se hará solo al fin del mundo, cuando Jesucristo venga a Él mismo a separar las cosas y hacer una separación definitiva y realmente perfecta. Ahí no habrá que quede algo malo en la vida de la Iglesia. Pero
ahorita pues sí, nosotros debemos tender en cierta manera a separar la cizaña del trigo en la medida que es posible, pero nunca será perfecta esta obra que nosotros emprendemos, nunca será posible porque siempre habrá algo que no esté perfecto en esta vida. Entonces, no es que aceptemos, no es que seamos cómplices del mal, pero en cierta manera hay que tener paciencia, una cierta tolerancia cristiana es posible. Siempre la ha habido, la Iglesia siempre ha tenido una cierta tolerancia con el pecado, con los pecadores, dándoles el tiempo, dándoles la oportunidad para corregirse, para mejorarse. No quiere decir tampoco que esa tolerancia es una complicidad o una aceptación del mal. No hay que mal entender a la Iglesia. Hay que decir que a veces Dios es paciente, pero Él nos da la oportunidad, el tiempo para que podamos corregir. Nosotros todos tenemos muchos defectos que corregir y eso pues no se hace a veces en un día, pero tampoco hay que caer en el exceso contrario de decir que vamos a cruzar los brazos y que no vamos a hacer nada, ¿no? Sí, debemos emprender, sobre todo en nuestras personas, la separación de la cizaña y del trigo, si podemos, en cierta medida, combatiendo nuestros pecados, nuestros vicios, nuestros defectos, y eso sí debemos tratar de hacerlo. Pero no pretendamos que se hará perfectamente. Es muy difícil llegar a una purificación perfecta, pero en las grandes líneas lo podemos hacer. En las cosas más importantes sí es posible, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que son graves, por ejemplo los pecados graves, las cosas que son muy, muy evidentes, podemos suprimirlas de nuestra vida, así como se oye, tratar de eliminar los grandes problemas en nuestra persona o en nuestras familias. Esas cosas sí tenemos la obligación de hacerlas. A veces son bastante evidentes y no podemos evitarlas, ¿verdad? A veces hay cosas que son, si no las hacemos, pues estamos en un pecado de omisión y puede ser incluso algo grave. Entonces hay cosas que el hecho de no hacerlas es un pecado grave, ¿verdad? Cosas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en una familia que se tolere algo, por ejemplo, un padre de familia que tiene un hijo o una hija que hace cosas muy escandalosas y no puede quedarse callado, porque eso es complicidad, y ahí puede ser un pecado grave, un pecado mortal de parte de los padres, guardar silencio delante de ciertos hechos demasiado graves y demasiado evidentes. Ahí no se puede uno callar, así como también para nosotros los sacerdotes tenemos la obligación de, cuando algún feligrés hace algo muy grave, tenemos la obligación de decirlo. No es facultativo, no es que debemos, o cuando los fieles están en peligro por algo, un escándalo o algo que pasa o algo que sucede que pone en peligro sus almas, los sacerdotes tenemos la obligación de decirlo, incluso públicamente, si es necesario, para el bien de las almas de los fieles. Eso es nuestra función, nuestro deber, nuestra obligación habitual de un pastor, ¿verdad? Es vigilar para que las ovejas no estén en peligro, que no estén. Entonces esa es la obligación de los pastores, sobre todo en cosas graves, ¿verdad? Hay a veces cosas pequeñas que uno puede tolerar, uno puede tener paciencia, pero en las cosas muy importantes los pastores deben hablar, deben denunciar, y eso es lo que hoy vemos desgraciadamente en la Iglesia. El mutismo de los pastores es algo que no es normal, y que en el pasado siempre los pastores hablaban claramente. Por ejemplo, si había en una diócesis
un escándalo muy grande o algo que pasó o algo que ponía en peligro a los fieles, los pastores hablaban y lo denunciaban. Los obispos en sus cartas pastorales denunciaban todo ese tipo de cosas, no se quedaban callados. Era una cosa habitual, es realmente su función. Y lo que hoy sucede es justamente que hay un mutismo en los pastores que no hablan, que no denuncian nada, absolutamente nada, y entonces solo hablan de cosas bonitas, de cosas, y ya no hablan de nada, de los problemas o de las cosas malas que suceden, de los escándalos o de las cosas que ponen en peligro a las familias, a los niños, a las almas. Y entonces el hecho de guardar silencio crea una especie de ambigüedad, de equívoco, y hay muchas almas que siguen eso porque pues nadie les dice que está mal. Hay personas que piensan que hay cosas malas que son buenas y nadie les recuerda, nadie les advierte, cuidado. Hoy ya los católicos están en peligro porque los protestantes hacen muchísimo proselitismo y hay muchos católicos que se están haciendo protestantes y los pastores no dicen nada, o sea, no les dicen pues cuidado con los protestantes, les vamos a dar algún libro, alguna lectura para que se sepan defender, para que no se dejen engañar, no lean Biblias protestantes, no lean textos protestantes, no, los pastores guardan silencio y al contrario promueven eso que hoy llaman diálogo con las personas que están mal. Pero es que el diálogo fue el diálogo que perdió a Eva, fue el diálogo que perdió a Adán también, por dialogar con la serpiente. El diálogo es peligroso, el diálogo no se puede tener con los malos, con los que están en el error. Podemos tener un cierto diálogo con personas que, por ejemplo, están erradas, pero que manifiestan una cierta buena voluntad, que se ve que buscan la verdad, y con esas sí se puede hablar, sí se puede tratar con mucho cuidado con las personas que son capaces que tienen una cierta cultura religiosa y que no se dejan engañar por esos protestantes. En ese caso es posible que uno pueda hablar con ellos, pero en general no cualquier persona puede emprender de convertir un protestante, porque ellos capaz que lo convierten a él. Entonces ese tipo de diálogo es peligroso. Pero con personas que manifiestan obstinación, dureza que resisten la verdad, con esas personas no hay que tener diálogo, porque esas personas primero no se convierten y después tratan de convertirnos a nosotros. Entonces ese tipo de diálogo siempre ha sido desaconsejado por la Iglesia, pero hoy es promovido por la Iglesia conciliar, y quieren que los católicos tengan un trato habitual, como si nada pasa, con todo tipo de personas que están mal, que están erradas, y entonces se mezcla todo, y eso afecta a los católicos. Es por eso que la Iglesia siempre prohibió, por ejemplo, los malos libros, que hoy muchos católicos se creen muy inteligentes y se ponen a leer malos libros, pero la Iglesia hizo un libro que era una lista de todos los libros prohibidos. ¿Por qué la Iglesia nos prohibía leer ciertos libros? No solo a los fieles, también a los sacerdotes que tienen, por decirlo así, más cultura, más que es más difícil engañar, por decirlo así. Pues la Iglesia prohibía que se leyeran esos libros. Y hoy la Iglesia moderna ya suprimió esta lista del Index, y ya pues por decirlo así ya no están prohibidos. Entonces los católicos leen y ven cualquier cosa y juzgan de todo y no tienen mucha preparación, y a veces creen que están bien y se dejan engañar en algo.
y aunque no se dejen engañar, esas cosas les perturban o les pueden crear dejar que ellos acepten algo que está mal. Entonces yo conozco muchos tradicionalistas que se permiten leer libros muy malos, cosas que están muy mal, y no deberían porque eso es peligroso. Y aunque ya no esté el libro del Index en vigor, de todos modos permanece ese aspecto prudencial de que uno no debe ver cosas dudosas, cosas que están mal, nada más por pura curiosidad. Y yo he visto muchos católicos que están contaminados de malas ideas porque ellos se permiten leer de todo, en lugar de leer los buenos libros seguros que la Iglesia nos da, que la Iglesia nos recomienda, y eso que es que debería ser nuestro pan de cada día. Entonces no andar buscando malas lecturas dudosas, o incluso hoy, aunque no sean lecturas, pueden ser cosas que uno ve en internet o cosas negativas, que no hay que permitirse de ver eso porque está mal, ¿verdad? O cosas inmorales que no hay que verlas porque no tiene uno derecho de ver eso, ¿verdad? Debe haber una razón muy grande, por ejemplo, una necesidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a la calle por necesidad y en la calle vamos a ver mujeres mal vestidas, bueno, en ese caso Dios nos protege porque sabe que lo hacemos por necesidad. Entonces, si vemos algo malo en la calle, pues no es nuestra culpa, y en ese caso es realmente una razón suficiente, porque todos tenemos que comer, tenemos que comprar cosas que nos hacen falta. En ese caso, pues vemos a veces de una manera accidental cosas malas en la calle, pero no debemos fijarlas de la mirada, debemos pasar sin prestarles mucha atención. Entonces esa es la actitud de prudencia, ¿verdad? De evitar ese tipo de diálogo como hoy se promueve, que es realmente muy peligroso. Entonces no todos debemos frecuentar cualquier persona, cualquier amistad, cualquier lugar, o oír cualquier cosa que nos pueda llevar la cizaña a nuestras almas. Y lo mismo, ese trato que se pueda tener con los enemigos de los que han ocupado hoy la Iglesia, también puede ser un diálogo que es peligroso. Y ese es el hecho que comenzó en la fraternidad en el año 2000, en la fraternidad San Pío X, porque ellos creyeron que podían tener diálogo con los hombres de iglesia, aun si no daban señales fuertes de conversión, con señales seguras. Hay que tener en cuenta que en Roma son muy diplomáticos y que pueden aparentar cosas que no son o que no piensan. Entonces esa apertura a la iglesia conciliar que se hizo en la fraternidad San Pío X, pues es muy peligrosa, y poco a poco estamos viendo las consecuencias de ese diálogo y de mezclarse con esos medios, esos lugares o esos medios conciliares que nos debilitan. Entonces, ¿por qué Monseñor Lefebvre era tan exigente, diciéndole a los fieles, pues no vayan a las misas del indulto, no frecuenten todos esos católicos Ecclesia Dei, porque ellos, aunque acepten la misa tradicional, no ven lo demás, y además están bajo la tutela de Roma, y están promoviendo un sometimiento a Roma, lo cual es muy peligroso. Y por eso Monseñor Lefebvre aconsejaba de no frecuentar esos medios, incluso a los católicos tradicionales que vivían en ciudades donde la fraternidad todavía no decía la misa, y Monseñor Lefebvre les decía, pues mejor no vayan a esas misas,
aunque pueda uno decir que en sí puedan ser buenas, pero no vayan a esas misas, mejor digan su rosario. Y así no tendrán la misa, pero conservarán la fe, porque la fe es más importante que la misa. Entonces todo eso, para los tradicionalistas, que son Ecclesia Dei, tradicionalistas liberales, pues todo es una cuestión de la misa. Solo piensan en la misa y en la misa, pero es que la misa es un aspecto de nuestra religión, no es ni siquiera el aspecto más importante, porque el primer aspecto de nuestra religión es la verdad, es lo que realmente nos da la identidad a los católicos, es la enseñanza de la verdad que custodia la Iglesia, la verdad que le transmitió nuestro Señor, y que es la herencia de la Iglesia, es la tradición. La tradición de la Iglesia es ante todo doctrinal, y esa verdad es la que debemos conservar intachable, impecable, inmaculada, y esa verdad de Dios no es cualquier verdad, son las verdades de la fe. Entonces hay verdades de otro tipo que no son tan importantes como la verdad de la fe, que eso es exactamente la tradición, ¿verdad? Entonces si vemos como la tradición cosas que son, por ejemplo, costumbres, maneras de vestirse. Por ejemplo, yo vi un video una vez un video de los católicos, Ecclesia Dei, que hablaban de la sotana. Insistían muchísimo de la sotana, pero eso no es lo más importante. La sotana, no ha habido, antes de que existiera la sotana, existían otros hábitos eclesiásticos que no eran precisamente una sotana, era un vestido eclesiástico, sí, siempre los ha habido, pero lo que es más importante no es tanto las costumbres. Algunos tradicionalistas también de Ecclesia Dei le dan muchísima importancia a la vestimenta eclesiástica y se ponen vestidos muy ostentosos, con sombreros, con cosas que son, más bien parece folclore. Ahora, en tiempos de que la sociedad era cristiana, pues ciertamente los sacerdotes tenían más libertad de vestirse y de manifestar una vestimenta eclesiástica poquito más visible, pero en nuestra época no es necesario tanta ostentación, porque los hombres del mundo, y ya cuando ven una sotana les parece excesivo. Con más razón si se ponen todo tipo de vestimentas un poquito folclóricas, entonces eso les choca, les molesta. No es necesario. Lo que es la verdadera tradición es ante todo la doctrina de la Iglesia, la tradición de la enseñanza de la fe, la enseñanza de los papas, la enseñanza que nos transmitieron los apóstoles por medio de los padres de la Iglesia, los teólogos como Santo Tomás, etcétera. Esa doctrina, esa enseñanza es la fe, es la enseñanza de la fe, y eso es la tradición, es lo esencial de la tradición. Lo demás es como consecuencias, ¿verdad? Otros creen que la iglesia son los templos, que son las propiedades de la iglesia, pero lo que es esencial a la iglesia es sobre todo la fe y la gracia, los sacramentos. Todo eso nos fue entregado desde la era apostólica, y las iglesias se construyeron después, son bienes de la iglesia. Todo ese aspecto exterior es algo excelente, es algo bueno, pero no es lo esencial de la iglesia. Entonces, si nos desviamos y estamos viendo solo ese aspecto exterior, hay personas que son muy atraídas cuando se hace una misa con incienso, con cantos, y eso son cosas buenas y excelentes, pero no es lo más importante, porque una misa
que una misa rezada en la cual se hace la consagración de nuestro Señor, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues tiene el mismo valor objetivamente que una misa cantada, con la cual se hace una bonita ceremonia, con incienso, con bonitos ornamentos. En sí, pues tiene el mismo valor espiritual. Nada más que la misa, cuando se le da una cierta solemnidad, pues eso ayuda a la piedad de los fieles, ayuda incluso al respeto que se le debe a la misa. Es algo bueno, pero no es lo esencial. Entonces, si uno pierde de vista lo esencial, sobre todo cuando una misa es celebrada y se dice la misa como tal, pues tiene un valor infinito, aunque sea en una capilla pobre, con un sacerdote anciano, con pocos fieles, y que parece que pues no hay gente, que eso no tiene importancia. Así juzga la gente del mundo las cosas, pero no, la misa tiene un valor infinito, igual que una misa la cual hay mucha solemnidad, y que hay mucha gente, y que hay mucho ruido, y la gente moderna, la gente moderna es muy atraída por el aspecto sensible de las cosas, y no ve que lo que vale realmente de la Iglesia, pues muchas veces invisible, porque la renovación del sacrificio de Jesucristo en el altar, pues realmente no se ve. Pues sí hay signos del sacrificio, porque se toma el pan y se bendice, se consagra, pero no se ve realmente el rostro de nuestro Señor, no se oye nada. El Padre dice las palabras de la consagración en silencio, por respeto, y entonces no pasa nada. No, sí pasa, y es la fe que nos dice, ¿verdad? Entonces es la fe lo que cuenta ante todo, no es tanto las exterioridades. Hay muchas personas que dicen, es que nosotros somos mejores, o nosotros tenemos razón porque tenemos mucha gente que viene a nuestras misas, somos muchos, entonces estamos bien. Pues no, el Papa Francisco tiene mucha más gente, y cuando él hace sus discursos, pues se llena la plaza de San Pedro, tal vez, ¿no? Pero no quiere decir que por eso esté bien, o porque digamos que en la iglesia oficial, en la iglesia conciliar, hay mucho más sacerdotes, más obispos, más propiedades, tienen iglesias, tienen escuelas, y eso no quiere decir que por eso tienen razón. Están desviados. No es el número que hace la verdad, no es el número que hace la tradición. La fuerza de la iglesia es, ante todo, es el contenido espiritual. Y entonces es cierto que la iglesia tiene una estructura exterior que también Dios la hizo, pero estamos viviendo una cosa misteriosa en nuestra época, en que la estructura de la iglesia ha sido vaciada poco a poco de su contenido. Así que ciertamente nosotros no somos sedevacantistas, no decimos que el Papa no es Papa, pero este Papa es un Papa que no es buen Papa, así de simple. Y así como San Pedro tuvo sus momentos de debilidad, pues sí, en la historia de la iglesia ha habido papas que han tenido problemas, ¿verdad? Y que han dado incluso escándalo, pero lo que nosotros defendemos, sobre todo lo esencial de la iglesia, es la fe, la gracia y la santidad que está dentro de la iglesia, y es lo que le da lo que la hace diferente realmente de las otras religiones. Porque yo tengo que ser, ¿por qué debo ser católico y no protestante? Pues por eso, porque la iglesia es portadora de la herencia que Jesucristo le dejó. Entonces hoy vemos que la estructura de la iglesia ha sido infiltrada por personas que son modernistas y que gradualmente la han vaciado de su contenido.
Entonces queda como una estructura vacía, ¿verdad? Yo no digo completamente vacía, porque todavía hay gente en la iglesia conciliar, gente que no se da bien cuenta, realmente hay que ser muy ciego para no darse cuenta, pero los hay. Entonces que todavía creen en algo, que tienen fe, pero no saben qué está pasando en la iglesia. Y creen que, bueno, el que está con el Papa está en todo bien, pero no es cierto, porque el Papa está promoviendo el modernismo. El Papa está promoviendo la destrucción de la iglesia y los obispos. Entonces la iglesia se ha vuelto una estructura que ha sido vaciada de su contenido, y el contenido principal de la iglesia es la fe. Entonces, ahí donde está una persona que tiene la verdadera fe, no cualquier fe, porque hoy se llama fe a una creencia errada, cualquier creencia errada, eso no es la fe teologal, la fe católica, la fe de la iglesia. Pero una persona que tiene la fe de la iglesia, aunque esté aislada, aunque esté sola, pues forma parte de la iglesia, y ella representa en cierta medida a la iglesia también, porque es miembro de la iglesia. Entonces ahí donde está la fe, la verdadera fe y la verdadera doctrina católica, no, porque hay unos que tienen fe que la confunden con un sentimiento, entonces dicen, yo tengo mucha fe. No, lo que tienes es un sentimiento exaltado, una devoción sentimental. Eso no es la fe. La fe es la adhesión de nuestra inteligencia a la verdad. Eso es la fe, la verdad de Dios. Yo creo en lo que Dios me dijo. Eso es tener fe. Si eso es tener fe teologal. Si yo creo lo que un amigo, una persona me dijo de algo, pues yo tengo fe en él, porque yo le tengo confianza, porque lo conozco, etcétera. Yo tengo fe humana en él. Es una fe, es tener fe. Es creer en alguien, creer en un testimonio, en una palabra. Eso es creer, eso es tener fe. La fe no es la devoción, la fe no es la caridad, la fe no es el entusiasmo, no es que yo ahorita tengo muchos sentimientos positivos, tengo mucha fe. No, eso no es la fe. La fe es la adhesión de la inteligencia a una cosa, una verdad. Y la fe cristiana, la fe católica, la fe teologal, es cuando creemos en lo que Dios dice, en la verdad que Dios dijo. Eso es tener fe, ¿verdad? Yo tengo mucha fe porque soy muy devoto, tengo mucho entusiasmo, rezo mucho, tengo mucha fe. No, ahí tienes devoción, pero no es fe. La fe es cuando nosotros sabemos algo y estamos convencidos de ello, porque Dios lo dijo. Eso es tener fe. Estoy convencido que Dios dijo que existe la Santísima Trinidad. A mí nadie me va a convencer de lo contrario, porque Dios dijo que existe la Santísima Trinidad. Eso es tener fe. No es un sentimiento, no es una oración, una devoción. No, la devoción es otra cosa que viene inspirada en la fe. Pero creer es aceptar, reconocer una verdad. Eso es creer. Y eso es el contenido de la iglesia, que ha sido poco a poco expulsado de la iglesia, y ya dentro de la iglesia oficial ya la gente se está perdiendo la fe, se está acabando la fe. Y si no hay fe, pues tampoco hay gracia, porque eso también es el contenido, debería ser el contenido de la iglesia, la gracia, la verdadera misa, los verdaderos sacramentos. Pero hoy vemos que en la iglesia conciliar, pues hay una misa, hay unos sacramentos dudosos, que a veces no sabemos cuándo son válidos y cuándo no son válidos, y están viciados de protestantismo, que no producen santidad. Hay muchas buenas personas en la iglesia conciliar, hay personas, yo no digo que son malos, que son personas, hay gente buena, gente bien intencionada, yo supongo, pero que están, no pueden, los sacramentos modernistas no producen santidad. No hay santos. Esta iglesia está esterilizada, la iglesia conciliar está esterilizada. ¿Por qué? Porque sin una fe plena y sin unos sacramentos seguros, no puede haber santidad.
no puede hacerse cristianos heroicos, no es posible. La nueva misa no produce santos. Y los santos conciliares, si uno escarba un poquito en su vida, por ejemplo, Escrivá de Balaguer o Pablo VI, son santos que no son santos, no tienen la heroicidad de vida. Es algo artificial. Estas canonizaciones del Concilio Vaticano II son artificiales. Ya no respetan el procedimiento que se tenía antes para hacer las canonizaciones, y por eso mismo no son infalibles como antes lo eran. Las canonizaciones eran infalibles. La infalibilidad de la Iglesia estaba comprometida en las canonizaciones, pero a condición que se respetaran las reglas de la infalibilidad de la Iglesia, que ya no se respetan. Así que todas esas canonizaciones no se pueden tener por seguras. Hay personas como el Padre Pío, pues yo pienso que él sí, yo personalmente me parece que era un santo, ¿no? Pero esa canonización del Padre Pío para mí no tiene valor. Hasta que no venga un papa, un concilio realmente católico y que valide esas canonizaciones, entonces ya podremos decir, bueno, sí, San Padre Pío. Pero yo personalmente nunca digo San Padre Pío o San Escrivá de Balaguer, no, porque todo eso está viciado, todos esos procedimientos que en otros tiempos eran normales, hoy ya no son normales. Y también las virtudes auténticamente cristianas desaparecen de la Iglesia, porque eso es lo que muestra que la Iglesia es la Iglesia. ¿Dónde está la verdadera Iglesia? Donde hay santidad, la verdadera santidad. Y la verdadera santidad son las virtudes auténticamente cristianas, no las falsas virtudes. Las virtudes ecuménicas, las virtudes liberales, las virtudes conciliares, que ven como virtud, como santidad, a cualidades realmente puramente humanas. A veces hay personas que son buenas personas, que son humanamente buenas, pero no son santas. No es la virtud católica, ¿verdad? Hasta los hombres malos, en la vida de los hombres malos vemos que hay hombres realmente que fueron muy malos, pero que en su vida algún acto bueno hicieron, pero no quiere decir que fueran santos o que fueran verdaderas virtudes. Y entonces la Iglesia, si se vacía de su contenido, se vuelve estéril. Pero la Iglesia, como no puede ser destruida, siempre habrá en algún lugar personas o hombres de Iglesia, o sacerdotes, hombres de Iglesia, que conserven algo de esa santidad, porque conservan la fe, la gracia, las virtudes y las obras de la Iglesia, ¿verdad? Las obras benéficas que hacía la Iglesia en otros tiempos, pero era con un espíritu cristiano. Teresa de Calcuta hacía obras de beneficencia, pero era ecuménica y no quería convertir a las personas, todos los dejaba así, en lugar de tratar de convertirlos. San Vicente de Paul, que él tenía una obra de caridad, y aquellas personas que no querían convertirse, no las ayudaban. Es que es faltar a la caridad. No, es que aquí la caridad esas obras de caridad estaban orientadas a la conversión, al bien de las almas. No es el hecho de hacer el bien humano por hacer el bien humano sin más. Todo eso está al servicio de la salvación de las almas. Y las obras de la Iglesia, incluso cuando tenía hospitales o casas para ayudar al pueblo gratuitamente, eran siempre en atención a la salvación de las almas. Hoy los gobiernos modernos, ni los hospitales son gratuitos, todo se paga, todo es impuesto, y incluso pagando el impuesto el servicio es malo, mientras que en otros tiempos los hospitales católicos,
las religiosas que vivían curando a los enfermos, pues a veces ni siquiera cobraban para los enfermos y no lo hacían, y lo hacían por caridad, no lo hacían por el beneficio, ¿no? Hoy las enfermeras lo que buscan es su paga y hasta sacrifican a los enfermos, porque hoy muchos doctores que ya han perdido el sentido ético de su profesión sacrifican a los enfermos o los vacunan, y saben que eso les hace daño a las personas. ¿Y dónde está la ética? Son funcionarios que nomás quieren dinero, viven por su salario y tratan a los enfermos como mercancía. Y eso no fue la obra de la Iglesia, que acusan a la Iglesia de 1000 cosas, y la Iglesia realmente ayudó a las personas. Que no todo en la Iglesia siempre fue perfecto, pero lo que no es bueno en la Iglesia en realidad no es de la Iglesia, porque la Iglesia está orientada a hacer el bien, y si hay un mal católico o algo malo que pasa en la Iglesia, pues es la parte humana de la Iglesia, que la Iglesia no es responsable de los errores o de las infidelidades de los católicos, porque la Iglesia justamente no pide a los católicos de no ser infieles, de portarse bien. Entonces, si hay católicos que no escuchan la enseñanza de la Iglesia, pues no es culpa de la Iglesia, porque la Iglesia lo que les pide es lo contrario. Entonces, hay algún católico que se porta mal, algún sacerdote que se porta mal, y enseguida se lo atribuyen a la Iglesia, ¿verdad? Eso sí, es culpa de la Iglesia, sí es la Iglesia, es lo que dicen, ¿verdad? La prensa, los enemigos de Dios. Entonces, tengamos presente, es muy importante para hacer la separación de la cizaña del trigo, debemos ver lo que es realmente de la Iglesia, porque si no nos vamos a dejar engañar. Hoy hay personas que dicen que para ser bueno, para ser católico, hay que obedecer al Papa, pero es que el Papa está desobedeciendo a Dios, está desobedeciendo a la fe. Entonces eso no es el criterio. Voy a tomar a la cizaña por trigo, y no es así. Es necesario hacer bien la distinción. Y si los pastores se callan, los pastores no dicen, yo no entiendo cómo puede haber sacerdotes o hombres de iglesia tradicionales que no hablan de ciertos temas y que los fieles necesitan orientación. Y eso a la larga crea desorden. Yo no sé cómo hay fieles que se desaniman y entonces toman el camino del sedevacantismo, o vuelven a la iglesia, a las capillas de la neofraternidad San Pío X, porque los sacerdotes no los orientan, no les advierten, no les explican, y eso pues es un escándalo. En el fondo es un escándalo. Entonces debemos pues sí, de decir lo que consiste realmente la Iglesia, para no dejarse engañar, porque si vemos en la Iglesia el aspecto exterior de la Iglesia, el aspecto material, pues estamos en una ilusión, ¿verdad? Lo esencial a nuestra religión es la fe, la gracia, las virtudes realmente cristianas y las obras que la Iglesia siempre hizo. Lo que la Iglesia siempre hizo en la historia, lo que siempre creyó, lo que siempre practicó, lo que siempre dijo, eso es lo que es realmente católico según la enseñanza de San Vicente de Lérins. Entonces no debemos hacernos ilusiones, es la verdad, el criterio de las cosas, la verdad. Es la que nos guía, la que Jesucristo nos dijo. La verdad os hará libres, pero los católicos conciliares no se guían por la verdad, se guían por los aspectos exteriores de la Iglesia, y todo lo hacen en ese sentido, y la verdad es siempre el criterio de nuestros actos como hombres, la verdad natural, pero como cristianos la verdad sobrenatural, la enseñanza de Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces,
tratemos de separar la cizaña, sí, todos los días, no por cuestiones puramente exteriores, ¿verdad? Porque hay personas que se guían por los hechos, lo que pasa. Entonces hay más gente, hay más ruido, a esta persona me cae simpática o esta persona no me cae simpática, ¿no? Lo que nos guía, nos debe guiar es la verdad, la enseñanza de Dios, y todo en base a eso, todo en base a lo que Dios dijo, a lo que Jesucristo dijo, la iglesia nos transmitió, nos enseñó. Esa es la verdad, y ese es el criterio de todo, absolutamente de todo, es la verdad de Dios. Entonces los católicos se han vuelto muy sentimentales y todos se guían por la simpatía, porque esta persona me parece buena persona, pero no ven el fondo, ¿verdad? Entonces hay santos que fueron realmente muy desagradables o en la defensa de la verdad, pero un católico liberal hubiera dicho, no, es que ese no es santo porque no es amable, porque no es simpático, porque no es... eso no es el criterio, estamos con la verdad o no estamos con la verdad de la iglesia, la verdad de Dios, y ahí está lo que nos salva, es la verdad. Entonces la enseñanza de la iglesia que nos dice, nos explica cuáles son las verdaderas virtudes, cuáles son los verdaderos sacramentos, cuáles son la verdadera vida cristiana, y esa verdad es la que nos salva. Hay que enseñarla, hay que buscarla, y aquel que busca la verdad es el que se salva, porque hoy hay una gran deficiencia en de amor a la verdad. La gente ama muchas cosas, pero la verdad no es lo más importante, y ahí está el gran problema. Recordemos que Jesucristo, el Verbo de Dios, es la verdad del Padre, es la imagen del Padre, pero es la palabra, es decir, la verdad del Padre. Es importantísimo esto, y de ahí viene todo, de la vida trinitaria. Todas las cosas fueron creadas por la verdad divina, y defendiendo la verdad estamos defendiendo a Dios, porque Dios es la verdad. Y por eso la fidelidad de la Virgen María a Dios siempre fue la fidelidad a la fe, la verdad, la fidelidad a la enseñanza de Dios. Y esa es lo que ella estaba llena de esa fe, y es lo que la hizo tan grande y que hace posible las demás virtudes, la caridad, todas las virtudes, las hermosas virtudes, no son posibles si no están basadas en la verdad de la fe, y no es una cuestión de sentimientos. Vamos a pedirle a la Virgen María, a Nuestra Señora, y no olvidemos que estamos en el mes de los difuntos, no olvidemos de rezar por los difuntos, para que ellos también tal vez nos obtengan gracias, porque ellos ya están en la otra vida, y en la otra vida las personas son conscientes de muchas cosas que en esta vida no eran conscientes. Ellos también pueden pedir por nosotros para que seamos fieles a la verdadera iglesia, a la verdadera tradición. Pidámoslo todos los días, recemos por las almas del purgatorio. Ellos nos van a regresar los favores que les hagamos por nuestras oraciones, nuestros sacrificios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.